Tan solo días faltan para ver la gran final de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el PSG de Luis Enrique, después de lo que vimos en unas series espectaculares en las semifinales. Por supuesto, hablo un poco más de lo que vimos entre el Inter y el Fútbol Club Barcelona. Javier Trejo Aray, Richard Méndez y Hernán Pereira para platicarlo, hablando de lo que se viene en cuanto al duelo de técnicos. También, Hernán, hablando obviamente de Inzaghi, lo que ya mencionaba también de Luis Enrique. Con el estilo que vemos de los dos, ¿qué tipo de encuentro esperas tú el sábado? Un encuentro muy cerrado, un encuentro muy trabado, un encuentro con pocas posibilidades de repente para ambos y que se va a abrir a partir de las anotaciones, a partir que llegue el gol. A ver, Luis Enrique es más de imponer un estilo de juego, de un equipo frontal, un equipo muy vertical. Simón Inzaghi es un técnico que planifica bien los partidos y juega dependiendo del rival y dependiendo cómo le pueda hacer daño al equipo que está enfrente. Y siempre utilizando diferentes estrategias, porque lo vimos, por ejemplo, contra Barcelona en las semifinales, en un partido donde potencia mucho los carrileros, con Dumfries siendo figura, y en el partido de ida casualmente haciéndole mucho daño. Ya en el partido revancha cambió, interiorizó más el juego, hizo mucho más presión en el medio, de ahí arrancaba con pelotas a los costados. Es decir, la estrategia de Inzaghi va a ser cómo podemos potenciar los defectos del rival. Y así va a trabajar el partido. No va a ser un Inter que va a imponer condiciones con la pelota, con su juego. Lo veo más posesión en el conjunto Luis Enrique. Por lo tanto, va a ser un partido de ajedrez en ese sentido. Se conocen, se estudian, ¿no? Hay muchas herramientas para potenciar rival, para potenciar las virtudes y los defectos del rival. Y creo, y lo siento, que Inzaghi en la estrategia puede sacar una pequeña diferencia. Si bien tiene un repertorio para jugar de diferentes maneras el Paris Saint-Germain, Luis Enrique va a intentar más imponer condiciones con el juego que nos viene mostrando a lo largo de esta temporada, que ha sido muy bueno y es un muy juego colectivo. Pero Inzaghi va a tener en alguna estrategia, en el planteamiento, una carta que puede llegar a ser vital en esta final. Sí, va a ser muy interesante, más allá de los técnicos, los momentos en los que están los dos equipos también. A ver, Javo, lo hemos hablado hasta el cansancio, lo que significaría una UEFA Champions League finalmente para el Paris Saint-Germain después de tantos años y millones, billones hasta eso de euros que le ha metido también a este equipo finalmente poder coronarse versus un Inter de Milán que sabemos que históricamente sabe lo que es ganar la UEFA Champions League, pero que también en una temporada brillante se puede quedar con las manos vacías. ¿Quién está con más presión para esta final para ti? Me parece que para mí el PSG, Cris, un gusto saludarte. Sobre todo por eso que ya comentabas. Hace 4 años y medio, en aquel año de la pandemia, en aquel 2020, el equipo llegó tan lejos como una final en la cual se acabó quedando con un palmo de narices. Perdió contra el Bayern Múnich y hasta ahí fue la historia. No estaba Luis Enrique todavía con el equipo del PSG, pero ahora sí lo está. Hay que destacar algo, me parece muy importante, Cris, compañeros. Este 2025, el año en curso, ha sido un buen año, futbolísticamente hablando para el PSG, quizá la mejor etapa de Luis Enrique desde que llegó hace ya poco más de un año, casi 2 años ya con el equipo. Porque en el 2024, en la primera etapa, no la de grupos, porque este nuevo formato de la Champions cambió para este año o para esta edición de la Champions, y ya no había una fase de grupos. Recordemos que el PSG tuvo que padecer tanto al grado de que tuvo que jugar una repesca para poder avanzar. O sea, a veces se me olvida un poco de dónde viene este PSG, lo que ha trabajado, sobre todo en este año, cómo se ha ido encontrando o cómo ha ido encontrando el fútbol este PSG y cómo ha encontrado las respuestas Luis Enrique. Por eso pienso que, salvo la mejor opinión de ustedes, con el formato anterior, este PSG bien pudo haberse quedado fuera. No habría pasado probablemente de la fase de grupos. Y este equipo, gracias a la bondad de este nuevo formato, le alcanzó con ese juego extra, con esa opción de una repesca, con un repechaje, el equipo pudo continuar con vida. Y es ahí cuando empieza ya esta etapa, cuando empezamos a ver la mejor versión de Luis Enrique y del PSG. Por eso creo que el PSG, con todo y todo, llega con esta presión de estar tan cerca, de saber que ha podido conseguir ligas, que ha podido conseguir copas en Francia,
pero le falta lo más importante, que es ganar la Champions. Para mí sí hay presión, pero sí veo un equipo que para este año llega mucho mejor, llega más motivado, él en esta versión del PSG, aunque se va a topar con un equipo como el Inter muy bien ordenado, Cris. Richard, ¿qué piensas de lo que acaba de decir Gabo en cuanto al formato también y cómo quizás le favoreció un poco al Paris Saint-Germain o que no hubiera llegado igual con el formato viejo? Sí, a ver, es que en el formato, recordemos que el Paris Saint-Germain termina entrando casi que de panzazo y jugando un playoff para poderse meter en esta etapa, ¿no? A mí me parece que el cambio de formato al final logró el objetivo real, que era seguir sosteniendo a los equipos de más jerarquía, a los equipos más grandes vivos, por lo menos hasta superar la fase liga. Así sea vía repechaje, vía playoff. Y creo que era lo que se buscaba, más que darle beneficio a ciertos equipos que puedan darse el lujo de aflojar. Hoy en día, en una situación como la que se ha presentado en esta edición de la Liga, pues no hubiésemos tenido aquellos 2 partidos que pierde el Real Madrid contra el Sheriff, por ejemplo, en la ronda de grupos. Ese tipo de cosas ahora son mucho más complicadas de darse en esta versión de la Liga de Campeones de Europa. Pero al final, también hay una historia muy linda detrás de todo esto con el Paris Saint-Germain, específicamente la figura de Luis Enrique. Recordemos, Luis Enrique ya ganó un triplete con el Barcelona, pero que cuando estuvo dirigiendo la selección española tuvo que retirarse como seleccionador nacional español tras lo que fue el fallecimiento de su hija, un hecho lamentable. Luis Enrique tuvo que superar muchas cosas internamente dentro del dolor que significa haber perdido una hija tan joven y después volver a aparecer en la estela como técnico. Lo que logra con el Paris Saint-Germain, además, muy difícil para muchos de explicar cómo este Paris Saint-Germain llega a final de la Liga de Campeones de Europa y está a 90 minutos de un título sin Mbappé. Es parte del reto de Luis Enrique. Luis Enrique llegó y construyó un equipo. Y quizás no hay figuras con el nombre o el peso o el pedigrí que puedan tener otros equipos, pero tiene un equipo bien estructurado. Y creo que eso le da muchos créditos a favor de lo que viene haciendo Luis Enrique. Más allá de las bondades que hay en esta versión de la Liga de Campeones de Europa. Creo que Luis Enrique ha hecho muchas cosas buenas por este Paris Saint-Germain, lo modificó completamente. Hoy de pronto las figuras reconocibles en el Paris Saint-Germain va a ser Dembélé, obviamente, porque es alguien que ya era alguien que estaba en Barcelona, apuntaba para hacer algo grande. Hoy Dembélé para mí es uno de los candidatos al Balón de Oro también. Yo no lo dejo fuera del debate, que quizá para unos o para otros pueda estar más cerca esa posibilidad, pero Luis Enrique, dentro de su equipo, más allá de la figura de Dembélé, ¿qué otras figuras? Kvaratskhelia no es alguien como para verlo entre los grandes del mundo en la posición que tiene. Igual podríamos decir de Barcolá. De pronto, Donnarumma, que ha dado un salto de calidad como arquero, sí se acerca de pronto a lo que en algún momento era la expectativa que había con él. Pero definitivamente el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha vivido un proceso de transformación y sin duda alguna el único que ha sido capaz de gerenciarlo y de darle la vuelta, de ser una colección de cromos, de figuras, de estrellas, a ser un verdadero equipo ha sido Luis Enrique. Claro, y cómo le ha podido dar la vuelta también, aunque con la salida de Kylian Mbappé, no sé si fue más un reto o un ajuste a no tener tanta presión como lo tuvo la temporada pasada por la figura que es Kylian Mbappé. Pero igual está la presión también del lado del Inter. Ya hablábamos también en cuanto a los jugadores que tiene, mencionabas a un Dumfries, esa también semifinal que tuvo de manera espectacular. Inzaghi también sabe lo que es llegar a una final de la UEFA Champions League, lo hizo en el 2023, pero perdió e intentará aquí, claro, darle la vuelta. Para ti, ¿en dónde está el talón de Aquiles del París que puede perfectamente aplicarle el Inter? Buena pregunta, es cierto. Solo quería un poco hablar de lo anterior. Es verdad, yo veo al PSG más presionado que el propio conjunto de Inter. Al PSG lo veo con una presión mayor de tener que finalmente quedarse con la orejona. Más allá que es verdad que el Inter perdió una final hace 2 años atrás y esta va a ser su segunda final en 3 años. A ver, el talón de aquí, la debilidad del Paris Saint-Germain, pero está en el peso individual. En un Dembélé que es un futbolista estupendo, pero hay que ver cómo amanece, cómo está ese día. Es un equipo que depende más del aspecto colectivo que del aspecto individual. Y es bueno tener siempre esos jugadores que por momentos se pone el equipo al hombro. Tiene muy buenos jugadores, tiene muy buena idea colectiva. Kvaratskhelia puede de repente inspirarse, pasar un par de jugadores y dejarse la redondita para que Dembélé termine definiendo. Pero independientemente de eso, no tiene el futbolista diferente que vaya a ganar el partido. Que cualquier equipo lo necesita.
que lo tuvo en su momento Benzema con el Real Madrid, o lo tuvo el Madrid con Cristiano, lo tuvo Messi en el Barcelona, que aparecía por momentos claves en finales. Eso lo puede llegar a pagar el conjunto del Paris Saint-Germain. Y especialmente en ese aspecto ofensivo, que es donde se terminan ganando los partidos. Puedo jugar menos que el rival, pero aparece cierto futbolista, como apareció Vinicius en la Champions pasada, y de la mano de Vinicius el Madrid terminó quedándose con la orejona. Entonces, esos jugadores son fundamentales y son claves. No lo pongan Dembélé en ese grupo. Que después gana el Balón de Oro será otra cosa, y será producto que su equipo termina ganando. Y uno sabe lo importante de Dembélé, pero no lo pongo a la altura de los grandes jugadores que uno viene mencionando y que lo ve en finales tras finales. Ante partidos parejos, ante estrategias donde uno se debilita frente al otro y viceversa, es importante el desequilibrio individual de ciertos jugadores. Y es ahí donde no veo a este conjunto del Paris Saint-Germain con ese tipo de jugadores. Y lo podría comprobar quizás, como dices, ¿no? Pues cambiaría mucho siendo el campeón de la UEFA Champions League, pero también sabemos que le viene un partido más complicado, quizás el más complicado también de la temporada. Cabo, en cuanto a esto, también la complicación, así lo que podría significar pues no ganarlo también para el París, para alguien como ya decía Hernán, como Ousmane Dembélé, que muy extraño decir que está al menos en la plática también para ese premio individual, también como lo es el Balón de Oro, pero al final cuando vemos a este equipo del Inter en lo que pudo hacer en la semifinal contra el Barcelona, se vio contra las cuerdas también bastante. ¿Qué tanto debería de ajustar también en lo que le faltó quizás contra el Fútbol Club Barcelona y lo que puede ahora ajustar para la final? Yo creo que ese es un buen punto. Simón Inzaghi es un tipo inteligente, un tipo que prepara bien a su equipo. Es un equipo que además es tácticamente muy disciplinado. Y las transiciones que tiene el equipo para ir verticalmente también son generalmente efectivas. No por nada es lo que ha sido este equipo en este año. Pero yo quisiera poner el acento también en la cantidad de goles que recibió este equipo en la Champions League. Un equipo que fue el equipo menos goleado. Y si tuvo que enfrentar a un Barcelona, y como bien lo dices, estar contra las cuerdas, es por la clase de equipo que fue el Barcelona, sobre todo enfrentar a un equipo con Rafinha, con Yamal y con otros jugadores de este calibre. Por eso el equipo acaba teniendo una victoria un poco sufrida, un poco trabajada, sacrificada, pero acaba logrando el objetivo principal, que era llegar a esta final de la Champions League. Tiene que trabajar seguramente en eso, Chris, aunque es un equipo que me parece ya está lo suficientemente trabajado, es decir, solamente concentración, hacer lo que ha hecho muy bien este equipo durante todo el año futbolístico y tratar de replicarlo ante un equipo como el PSG, que tiene, por supuesto, sus virtudes. Solamente quisiera hacer una última reflexión del caso del PSG y de Mbappé, si me lo permites, Chris, y es, hoy nadie extraña en el PSG a Mbappé. Yo sé que no estoy diciendo nada que ustedes no sepan, pero parecería que ahora nos dimos cuenta que incluso Mbappé estorbaba al equipo. No podía hacer mucho Luis Enrique con él el año pasado, poco indisciplinado, poco dócil para defender como se lo pedía a Luis Enrique, como le gusta a Luis Enrique, no lo hacía Mbappé, y creo que se fue Mbappé y las cosas parece que cambiaron de la noche a la mañana, Cris. Sí, por supuesto, encontró su casa en el Real Madrid y sabemos que la temporada del Madrid tampoco fue ideal, pero al menos de manera individual pudo responder Kylian Mbappé. Ahora habrá que ver qué ajustes pueden hacer también para la próxima temporada, pero sí, es muy irónico que en el primer año que no está Kylian Mbappé con el París están de nueva cuenta en una final de la UEFA Champions League. Hablando de, por supuesto, vamos a tener la mejor cobertura de la UEFA Champions League este sábado al finalizar la gran final PSG contra el Inter Milán, con el mejor análisis de que este partidazo. Vamos a estar en vivo en ESPN Deportes, en YouTube, también en Facebook y por supuesto totalmente en vivo en TikTok.